Evalúate. El perezoso mete la mano en el plato, pero no es capaz ni de llevársela a la boca. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el perezoso, aún teniendo comida enfrente, no es capaz de alimentarse. Pero esto es más espiritual de lo que piensas. Vamos a ver. Juan 6, Jesús dijo: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Y este alimento, sí, es la palabra de Dios, pero no solamente conocimiento de la palabra, sino sabiduría, entendimiento de la verdad. El entendimiento de lo espiritual, de la voluntad de Dios, mediante lo natural, mediante las parábolas que Jesús nos dio. Y es que Proverbios 25, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Por eso se usó las parábolas, para ocultar el misterio del reino de los cielos al enemigo, pero es nuestro trabajo escudriñarlas y entenderlas. Entonces sí, el perezoso mete la mano en el plato, es decir, lee la palabra, lee la Biblia, pero no es capaz de alimentarse, porque no quiere hacer ningún esfuerzo de interpretar la palabra espiritualmente y aún solo quedarse con lo literal. No seamos como esas personas que se preguntaban literalmente cómo Jesús nos puede dar de comer su carne, sino trabajemos, esforcémonos y estudiemos para comprender espiritualmente lo que verdaderamente quiere decir su palabra, y eso con toda la Biblia. De esa manera alimentamos nuestro espíritu. Evalúate. ¿Conocías esto? Evalúate. El perezoso mete la mano en el plato, pero no es capaz ni de llevársela a la boca. En la parte 1 vimos que el alimento espiritual es el entendimiento de la verdad de la palabra, que se obtiene mediante sacrificio, estudio y trabajo para comprender los misterios de Dios. Pero un perezoso no hace eso. Por eso Hebreos 6 nos dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, no seamos perezosos, sino que tengamos fe. ¿Y cómo se obtiene la fe? Romanos 10 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y ahora qué quiere decir el oír la palabra que nos da fe? Vamos a ver. Mateo 13 nos dice: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Esto nos quiere decir que oír verdaderamente la palabra es entenderla, que nos da fe. Entonces no debemos ser perezosos, sino trabajar, esforzarnos, estudiar, mostrarle a Dios que tenemos el corazón humilde, preparado para recibir sus secretos, sus misterios, el entendimiento de su palabra. Y este entendimiento es el alimento espiritual, lo que nos produce una fe verdadera y herederos de las promesas. Evalúate. ¿Conocías esto? Evalúate. Parte 3. El perezoso mete la mano en el plato, pero no es capaz ni de llevársela a la boca. Sabemos que el perezoso, aunque lee la palabra, no la estudia, no la evalúa, por lo que no es capaz de llevársela a la boca, es decir, no es capaz de alimentar su espíritu con la verdad. Por eso Romanos 12 nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir que sin pereza debemos ser fervientes en espíritu? Vamos a ver. 1 Corintios 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y de hecho Romanos 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
porque ocuparse de la carne es muerte. No hay alimento, y sin alimento uno muere. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces evalúa, porque es mucho más fácil ser perezoso, meter la mano en el plato, es decir, leer la palabra, pero no estudiarla, no comprenderla, no evaluarla, lo que significa que no hay alimento. Por eso, sin pereza, oremos, estudiemos, trabajemos, mostrémosle a Dios que tenemos el corazón bueno y noble que puede recibir sus misterios, y de esa manera alimentar nuestro espíritu con la verdad, y así poder servir al Señor en espíritu y en verdad, y ser herederos de las promesas. Amén.